Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Bueno, ya en la mesa de los noticieristas, saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. En un momento, por supuesto, nuestro compañero Francisco Arizmendi, pues hay pues varias notas, Javier, en este tema. Ayer lo comentábamos, internacional de México y Estados Unidos por el asunto del fentanilo. Vamos a ver si lo concluimos el día de hoy con alguna reflexión al respecto, pero me gustaría que abordáramos inicialmente esta situación del Instituto Nacional Electoral. Saludo, Francisco Arizmendi. Francisco, buenos días. Buenos días, Sinaloa. Un tribunal federal ordenó restituir a Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Por unanimidad, los magistrados del 9º Tribunal Colegiado en materia administrativa concedieron a Jacobo una suspensión provisional contra el artículo 17 transitorio de la reforma electoral, conocida como Plan B, que había impulsado el presidente, publicado el 2 de marzo, en el cual se ordenó removerlo del cargo para que el Consejo General del INE designe un sustituto en mayo. La magistrada Carolina Alcalá Valenzuela presentó el proyecto de sentencia, advirtió que Jacobo había sido designado como secretario ejecutivo para el periodo de febrero del 2020 a febrero del 2026 y que el Plan B no dio alguna razón para cesarlo en sus funciones. Los magistrados Edwin García Baeza y Sergio Ursúa estuvieron de acuerdo en que bastaba la existencia de un nombramiento previo para un periodo establecido y la ausencia de algún procedimiento contra Jacobo para generar suspensión. El tribunal aclaró que Jacobo debe ejercer sus funciones bajo el nuevo modelo que establece el Plan B, mismo que reduce la estructura y atribuciones de múltiples áreas del INE y está en proceso de ser impugnado también ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues así va esta intentona pues de recortar las atribuciones, los gastos, personal del INE que ha iniciado Morena y el presidente, y bueno, ahora la Corte le da la razón en este caso a Edmundo Jacobo, y ahí le están esperando ya con bienvenida y todo, ¿no? Sí, pero parece que todavía no se puede ejecutar. ¿Todavía no? Todavía tiene que irse a fondo pero todo indica que va en ese sentido, de que lo van a restituir en el cargo. Vemos hoy las expresiones del presidente, que para un jefe del Ejecutivo Federal yo creo que no son las adecuadas. Dice, ahí va nuevamente Porfirito, refiriéndose a este funcionario que habían removido con la entrada en vigor de las nuevas. Porfirito, o sea, como diciendo que se va a quedar en el poder, aunque él fue electo hasta el 2026. Bueno, pues ahí se observa la molestia del jefe ejecutivo federal en estas disposiciones y en esta confrontación que trae abierta hoy con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, descalificando todas las acciones que han hecho ellos, y bueno, pues bajo el criterio de que están aplicando la ley. Y bueno, todo el mundo está esperando cuál va a ser la postura de los miembros de este poder ejecutivo y del poder judicial en el tema de las controversias que ya empezaron a promoverse en contra de esta reforma del famoso Plan B, donde ha despertado una serie de polémicas, unos a favor y otros en contra, bajo la argumentación de que el gobierno federal no solamente quiere reducir el gasto, que es para algunos sumamente excesivo tener este tipo de organismos, y para otros que hay una intención del gobierno federal de controlar este organismo y de controlar las elecciones, como sucedía en el pasado, cuando el gobierno federal las organizaba, las calificaba y determinaba el número de votos, y a veces pues ni eso. Y si no, preguntan al señor Butler, hoy miembro de la 4T, cuando se le cayó el sistema, cuando el cómputo iba favoreciendo a Cuauhtémoc Cárdenas, y al final se determinó que fue Carlos Salinas de Gortari el triunfador en las urnas. Bueno, este asunto todavía no concluye. Vamos a ver, por lo menos estos dos procesos electorales que ya están en curso este año, que es el de Coahuila y el del Estado de México, van con la ley anterior. Sí, pero es carísimo la operación del Instituto Nacional Electoral y de los partidos políticos también, ¿no? Lo que llama la atención que en este presupuesto el presidente ni ningún partido político, ni el de ellos, de Morena, han hablado sobre el tema de que es necesario reducir
las prerrogativas que se dan a todos los partidos políticos, que es más de 5,000 millones de pesos. 6,233,510,000 pesos 798 para los partidos en el 2023. Es decir, para este año. Sin solamente tomar, hay 2 elecciones sin tomar en cuenta los presupuestos estatales. Estatales, ¿no? así es. Nada más el federal. Así las cosas. Francisco, tu punto de vista. Mira, hay que recordar lo histórico, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, para las nuevas generaciones. Cuando don Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación, impulsó con todo la reforma política, México se convulsionaba con movimientos guerrilleros, que pues prácticamente se intensificaron a partir de 2 matanzas, la del 2 de octubre en Tlatelolco y la del 10 de junio del 71. En una era presidente Gustavo Díaz Ordaz, en la segunda era presidente Luis Echeverría Álvarez, que había sido secretario de Gobernación y pues uno de los principales operadores del 2 de octubre del 68. Hállale tú. A partir de ahí pues se abren los espacios políticos a una oposición radical, sobre todo la que se ubicaba en el Partido Comunista en aquellas épocas, y se crearon las plurinominales, es decir, las diputaciones plurinominales, para que las minorías fueran tomadas en cuenta, no en contraste con las candidaturas que eternamente ganaba el PRI de mayoría relativa. Al paso del tiempo, cuando se empezó a analizar que ya estaba agotado esa situación de las candidaturas plurinominales, porque ya México era otro, era un país más democrático, con organismos electorales con credibilidad, etcétera. Así es. Eran los personajes de la izquierda los que salían a decir, no, salen más caras las revoluciones que el aparato electoral. En esa época. Hoy los tiempos han cambiado, las cosas están al revés, y a pesar de eso, siguen intocables las candidaturas de propina, es decir, las plurinominales federales, las estatales, las de regidores, las de senadores, ni se diga. Nomás les faltó hacer gubernaturas pluris, ¿no? Entonces se dice que el aparato electoral es el más caro del mundo, lo dice de mañanera en mañanera el presidente López Obrador. Con cuentas en la mano le dice el INE, no somos el aparato electoral más caro del mundo. Hay otros, o sea, como consuelo. Pero a pesar de eso, pues lo cierto es que la sociedad, los ciudadanos dicen, bueno, ya estuvo bueno de que a los partidos políticos se les aporten recursos, llamadas prerrogativas de los impuestos ciudadanos, que cada partido se rasque con sus uñas. Y luego viene la otra contraparte, no, dicen, porque puede entrar dinero del narcotráfico y desde luego y de los empresarios, como si no entrara. Así es. Como si no entrara. Entonces vivimos en esa especie de hipocresía, como dice el presidente López Obrador, entre lo que se dice y lo que realmente hace la partidocracia en México. Más que el INE, yo creo que la desgracia de México se cimenta en que la mayoría de los partidos políticos, por no decir todos, son un negocio, tienen propietarios que siempre caen parados, ¿no? Y a partir de la creación de las plurinominales, muchos personajes han brincado de pluri en pluri y ahí se la han llevado. Algunos, cuando se enfrentaron a las candidaturas de mayoría, pues perdieron, o sea, no estaban acostumbrados a hacer campaña, como otros que durante muchos años han vivido en el recuerdo del movimiento del 2 de octubre del 68. Sí. Y allá vamos, entonces estamos de cara a una sucesión presidencial que va a estar bastante radical, bastante candente. El presidente dice que no debemos de asustarnos de eso, que eso es bueno, el contraste y el debate de las ideas, pero todos sabemos en la realidad que el presidente de la República arranca con un presidente del Poder Judicial que él encabeza el hostigamiento contra ese titular, y el día que presentó su último informe, ese titular que prácticamente tenía tomado afuera la sede del Poder Judicial, pues el amigo interrumpió momentáneamente porque por la presión ahí como que le pegó un patatús, pero después llega un ministro
al que dice el presidente que ahora extraña el ministro Saldívar. Impulsa a su Delfina, no, perdón, esa es la candidata del Estado de México, favorita para que se haga cargo del Poder Judicial, la ministra Esquivel, y Boite las que le descubren. Muy conocida en la UNAM. Ya muy conocida en la UNAM y en otras universidades, ¿no? Entonces, para atrás, y queda Norma Piña, la actual titular de la Suprema Corte de Justicia, con la cual no hay, dice, ninguna buena relación, que porque siempre se ha opuesto a todas las iniciativas de la 4T. Entonces ha empezado un fuerte hostigamiento en contra de Norma Piña, con situaciones bastante riesgosas. ¿A qué voy? El licuado va a estar bastante fuerte, bastante agridulce, puedo decir así, en la sucesión del 2024. ¿Qué es lo que no se sabe y qué es lo que no reflejan las encuestas? Realmente hay un porcentaje, el más elevado ahorita está en los indecisos. Claro, Francisco, y hay un desgaste, ¿no? También ¿sí? del propio grupo que encabeza el presidente. Yo no estoy de acuerdo en que el presidente quiera controlar el INE, pero tampoco estoy de acuerdo en lo caro que nos cuesta la democracia en nuestro país. Nada más del INE son 13,000 millones de pesos de presupuesto, Javier. La verdad es exagerado. Y en el caso de los partidos, pues ya mencionábamos, nada más de actividades ordinarias son 6,000 millones de pesos, 5,936. Y yo no sé por qué gastan tanto. Dice actividades específicas, otros 178 millones de pesos. Franquicia postal, hazme el favor, viene en el presupuesto 118 millones de pesos. Franquicia telegráfica, en pleno siglo XXI, 693 millones de pesos para todos los partidos. Monto para liderazgo político de las mujeres, 178 millones de pesos. Nada más Morena se va a llevar este año más de 2,000 millones de pesos. El PRI, más de 1,200 millones de pesos. El PAN, pues por ahí le anda también. Sí. El PRD, pues casi 450 millones de pesos. El PRD. El PT, también casi 450 millones de pesos. El Partido Verde, más de, casi 600 millones de pesos. Y Movimiento Ciudadano, más de 600. Así el gasto en los partidos. Es un dineral, Javier. Es un dineral. Aunque no haya elecciones. Pero hay que recordar que en el caso del INE, y en descargo del INE de lo que se dice, es que es el órgano también encargado de la expedición, credencialización, y demás, que ¿no? Es sumamente cara estos documentos, que este documento, habrá que decirlo también, tiene una gran confiabilidad. Se ha convertido no solamente en la credencial para votar, sino como un documento oficial de identificación de todos los mexicanos mayores de 18 años. En todo trámite que hagas, oficial o privado, lo primero que te piden es el INE, ni siquiera otro tipo de documentos. Tú trata incluso de volar como identificación con una licencia de conducir, a pesar de que ya tienen bastantes controles, de ningún estado te lo admite, a pesar que es un documento oficial emitido por una autoridad con ya muchos controles que se tienen. No te lo admiten, solamente INE primeramente y pasaporte. De ello fuera no hay ningún documento oficial, y eso tiene un costo adicional. También quienes critican al INE, pues mañosamente sacan de este movimiento y también sacan las prerrogativas a los partidos políticos, porque ahí sí nadie ha dicho todo el dinero que se gasta. Y la argumentación que se da es que hay el grave riesgo que México no está preparado. Como en otras democracias, por ejemplo en Estados Unidos, los partidos políticos no reciben recursos del gobierno federal o municipal o estatal. Ellos reciben a través de sus simpatizantes, sus militantes. Aquí se ha intentado, en un tiempo hay que recordar que el PAN, cuando era un gran partido opositor, que casi nunca ganaba nada, o nunca le permitían que ganara, bueno, pues ellos hacían rifas y tenían una serie de actividades para llegarse de recursos económicos y hacer sus propias campañas. Sin embargo, esta actividad se desvió. Se dijo que pues en su tiempo que hubo muchas personas que hicieron mal uso de este mecanismo, y bueno, pues el PAN mejor le cortó por lo sano. También el PRI hizo algunas rifas también de algunos vehículos que pues pero parece ser que no tuvo la contundencia o los recursos necesarios. Que se tiene que hacer algo sin duda, pero quien han trabajado del INE te dice, ¿no?
todo lo costoso que tiene que ver con la capacitación y todos los órganos estatales que cada año tienen que contratar, tienen que rentar inmuebles, tienen que contratar muebles, personal, capacitarlos, contratar líneas telefónicas, de internet, y esto tiene un costo. El problema es que cuando termine el proceso, ellos ya no lo pueden mantener y la ley los obliga a prácticamente o a donarlos o malbaratarlos. Entonces, es cierto, es una inversión a muy corto plazo. En el caso de los muy OPLES, alto. ¿no? Así es. Principalmente, se supone que eso iba a cambiar porque ya lo está absorbiendo el INE, ¿no? Bueno, También. ese hoy es otro problema también. El problema es que hoy el centralismo quiere acaparar todo o va a acaparar todo el control de este aparato. Porque la argumentación era que cada gobernador manejaba estos organismos a su antojo y determinaba las acciones. Hoy lo que se quiere es que un solo hombre en el país pues determine el control también de este organismo, y es ahí la disputa que hay sobre de que el gobierno federal intenta controlar el proceso electoral con gente muy afines a él, y vemos todas estas reformas que hoy pues se van a discutir sin duda en la Suprema Corte de Justicia, y este primer golpe que le dan a esta reforma ya es recién aprobada, bueno, pues para algunos es un triunfo y para otros es una molestia. Así es. ¿Tu conclusión, Francisco? Mira, siempre hemos vivido en México en la farsa de la verdadera división de poderes. Según nos rigen 3 poderes, y que cada uno pues tiene su independencia, su presunta autonomía: poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo. Pero siempre ha sido el poder ejecutivo el que está controlando al resto de los poderes. Es decir, el que esté de presidente de la República siempre había mantenido el control del Poder Judicial, algo que no ha logrado del todo el presidente López Obrador. ¿Y por qué digo no del todo? Porque el ministro Saldívar sí estuvo como un dique contenedor ahí para sacarle varios proyectos al presidente y oponerse a otros. Ahorita ya no hay un presidente en la Corte a modo. Norma Piña, pues está demostrado, no es una titular del Poder Judicial a modo del presidente. Por eso están las cosas como están en la mañanera contra la señora. Y en el Poder Legislativo, se diga, ahí Morena tiene mayoría en la Cámara Baja y en el Senado. A veces no les alcanza para reformas constitucionales. Y esto se replica en los estados también. Es decir, aun cuando un gobernador llegue de oposición y tenga una Cámara en contra, siempre es mano, y por lo que vemos va a seguir siendo mano, más fuerte el poder ejecutivo que el resto de los poderes. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas veces, cada vez que hay candidaturas, cada vez que hay campaña, nos ofrecen el cambio, que esto va a ser diferente. No, esto sigue igual o peor. Es decir, creo que desde la época pues de Echeverría, que quiso imponer su maximato, Salinas su salinato, etcétera, no se miraba un poder presidencial tan férreo como el que tiene actualmente el presidente López Obrador. Pero todo esto causa desgastes, etcétera, y el presidente lo mide diariamente, y por eso cada vez vemos su discurso más fuerte, más duro, más radical en contra de lo que él llama a sus adversarios. ¿Por qué? Porque viene la sucesión presidencial. Y una de las tradiciones, entre comillas, de quien ejerce el poder presidencial es heredarle el mando a alguien de su partido o a uno de sus favoritos. Para el presidente López Obrador sería una desgracia tremenda que no ganara el candidato o la candidata de su partido. Tiene todas las condiciones, ¿por qué? Porque no hay oposición en México. Como en la partidocracia, no hay oposición. La calle, esa es la gran duda. Sí, no solo sería una desgracia, Francisco, sería un riesgo a su pues situación jurídica, seguramente, ¿no? A cómo están las cosas actualmente en el mundo, inclusive con cambios de gobierno. Totalmente, porque cuando ya no estás en el poder, Así es. las cosas cambian mucho. Y cuando lo tomas, dicen los que se van sentando, es que yo desde que me senté me preparé para la salida, y esa ni Pinocho se las cree. Lo bueno que eso que comentabas de la oposición ocurre en otros estados, aquí en otro planeta. Aquí en Sinaloa. Abel Insunza, saludos a la mesa. Lucero Legaspi, fuerte abrazo. Rudy Martínez, gracias. Cristian Iván Gámez,
Gracias, Francisco Treviño, más saludos a la mesa, saludos. Juan Francisco Rivas, igualmente. Francisco Treviño dice, y si lo es, ¿cuánto gana el que está a cargo de ese organismo? Y la verdad, se pasan con esos tremendos sueldos. Sí, totalmente de acuerdo, pero no nada más son los sueldos, es el presupuesto de operación en general. Gonzalo Mosqueda, saludos a los integrantes de la mesa. Francisco Treviño dice, los partidos se establecen por el dineral que ganan, por los recursos que les da el mismo gobierno. Es la misma Cochi pero revolcada, dice Francisco. Gracias, doctor Aaron Aldana. También dice, pues así como muy confiable la credencial del lector, no sé, yo he visto algunas falsas. José Luis de la Rosa, sí debe por lo menos quitarle el poder de la Cámara de Diputados Federales a quien gana la presidencia en 2024. Dice, debería haber, para que no haga lo que quiera a sus anchas. Silvia Aaron, ¿dónde queda el dinero del PRD? Porque aquí en Los Mochis los desalojaron por no pagar la renta, tampoco afilian, no van a las comunidades a visitar a la militancia, no festejan a las mujeres, no hay para nada, dice, recurso, ¿dónde están los subsidios? Lo que pasa es que en el caso de Sinaloa no tiene registro el PRD, no tiene presupuesto local, pero debería llegar al nacional porque es un dineral el que recibe el partido. Emilia Valenzuela, un cordial saludo, dice, gracias Emilia, buen fin de semana. Bernardo Covarrubias dice, para todo lo que el presidente es el camino limpio, en todo para aplicar lo que tanto practicó y después criticó, dice Omar Reyes, buenos días, feliz fin de semana, también a Mari Vidal Ponce y a todos, muchas gracias. Por acá en YouTube también con algunos comentarios, saludos a Teresa Jesús Medina y a Concepción Ochoa Hernández. Javier, minuto y medio, nos vamos. Mira, para quien dice que las credenciales del lector no son admisibles, no, las credenciales del lector tienen una gran... Sí, las oficiales sí tienen. Claro que hay falsificaciones, como muchas cosas se falsifican, pero eso no es responsabilidad del INE. Ahí cae otra autoridad quien debe investigar, la judicial, quién es el que falsifica este tipo de documentos. Se presume que es un documento con bastantes controles. Sin embargo, pues la delincuencia y con toda esta tecnología, sin duda que se ha de haber documentos falsificados y de repente vemos que hay suplantación de identidad con una serie de delitos. Pero en este tema, en el tema de electoral, habrá que decirlo que el órgano electoral es el garante de que haya unas elecciones limpias, transparentes. Así llegó López Obrador. Hay que recordar el discurso para aquellos seguidores de López Obrador, el discurso cuando él gana, el discurso hacia favor del INE. ¿Qué dijo López Obrador del INE? Hoy dice ya todo lo contrario, porque va en un proceso ya de conclusión de su mandato y está en un proceso electoral. Pero no siempre que dejas un sucesor amigo, afín, para que te cuide las espaldas o siga tu proyecto, esto va a suceder. Y la historia está plasmada de muchas traiciones. Siempre, ¿no? Siempre, la historia está... Vamos a ver todavía esta recta final. Es que si ahorita consideráramos que hubiera una elección, seguramente ganaría la candidata o candidato Morena, pero no sabemos qué va a pasar de aquí al año que viene todavía. Es a veces mejor que llegue algún enemigo tuyo que te va a tratar mejor. ¿Tú crees? Yo apoyo ese comentario. ¿Ah, sí? Así es. Pues habría que analizarlo, por supuesto. No, ahorita vemos un gobierno actual, estatal, y Quirino, ¿dónde anda? Llegó alguien contrario a su partido. A todo su equipo, ¿no? Así es. Quirino, perdón, su excelencia. Su excelencia. El embajador. Muchas gracias. Buenos días al auditorio. Buenos días. Y si recorremos para atrás. Francisco, ¿gustas agua? Me ahogué. No, deja pegarle un sorbo aquí al café de los noticieristas, que está riquísimo. Ave María Purísima. Minuto y medio. Calma, Pancho. ¿De qué te acordaste, pues? Pues de cómo es todo eso que dijo Cabrera, pues ahorita de don Quirinín, o sea, como dice Alfredo Padilla. Pero bueno, ese es otro tema para después. Lo cierto es que, como decía don Pancho Galindo Ochoa, en cuando a alguien le ponen la banda presidencial, cambia. En ese instante cambia. Y quienes hemos dado cobertura, por ejemplo, en el estado, a los que han sido gobernadores, otros alcaldes, otros diputados, etcétera, vemos, como decía don Alfonso G. Calderón, el mejor gobernador que ha tenido Sinaloa, por cierto, don Alfonso, les cambia hasta el paso, decía. ¿Hasta el pasito? Se afrentan de la familia. Se afrentan de la familia, decía. Don Alfonso. Don Alfonso, sí, ¿no? Porque pues él venía pues
de la sierra. Él nació en San José, no, en Calabacilla, Chihuahua, pero lo criaron acá en San José de Gracia, ya en Sinaloa, y pues bueno, siempre estuvo en el sector obrero, ¿no? Entonces, creo que todos hemos convivido, sobre todo con gobernadores, desde que aspiran, desde que llegan y ya que salen. Y en los 3 escenarios Son distintos. son distintos, ¿sí o no, Cabrera? Son distintos. Son distintos, Así. es increíble. Y muchos de ellos, cuando aspiran, están desde acá, desde el café del restaurante, y dicen, ¿no habrá alguien que le diga al gobernador ¿Qué? que la está cajeteando? ¿Que no habrá alguien que le diga? Y ya que llegan ellos, ¿quién les dice? ¿Se molesta? Se molestan. Ahorita si alguien le dice. Se molestan, ¿no? Oiga, aquí llegó Javier Cabrera y Pancho Arismendi. No, esas son aves negras. Siempre vienen a criticar, nomás díganle que estoy muy Se ocupado. me figura como que te ocurrió alguna vez. Una. Varias veces. Pero bueno, Oye, Francisco, si pasa, puede pasar con un comisario ejidal. iba Con un regidor, con un alcalde. iba a decir una Imagínate. iba a decir una barbaridad, iba a decir de esos temas. Sí me dan ganas de escribir un libro. Bueno, pues cuando gustes. Las páginas blancas están listas para llenar. ¿Cómo dices tú? Que la pase, es lo mejor. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Si nos despedimos en nombre de todo este equipo. Perdón. ¿Qué pasó? Perdón. Hoy es cumpleaños de Día Nacional, ¿Ah, es sí? cumpleaños de Fabián Galicia Arismendi. ¿Ah, sí? Sí, del tremendo Fabián, mi queridísimo sobrino. Hoy por hoy, uno de los mejores analistas y periodistas que tiene nuestro estado. Usted lo puede sintonizar en Sinaloa News, que es su sitio, y también es cumpleaños de otro sobrino, el primogénito de mi hermano Fernando, Clemente Fernando Arismendi Solorio, que está allá en Guadalajara. Te manda a felicitar tu hermano Marco César Arismendi, dice que te va a hacer una transferencia, y pues esperemos que sea cierto, que haya y yo regalo. los abrazo a los dos con mucho cariño, con mucho afecto, y como yo siempre remato con ellos, con el amor de sangre. Claro que sí, Francisco. Muchas felicidades. Pues nos vamos de nuevo, Javier. Muchas gracias. Pobre Fabián, no le llegó regalo. No, puro afecto. Oye, puro afecto. A nombre de todo este equipo, soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.